El aire salado del Golfo de México se mezclaba con el aroma de azucenas y mirra que emanaba de la capilla de la hacienda San Nicolás. Era el mes de octubre, y las lluvias habían cesado apenas una semana atrás, dejando los caminos lodosos y las paredes de adobe húmedas al tacto. La familia Herrera, una de las más poderosas de todo el estado de Veracruz, se preparaba para celebrar la tercera boda del año. Esta vez sería Esperanza, la hija menor de don Aurelio Herrera, quien contraería matrimonio con Rodrigo Mendoza, hijo de una familia terrateniente de Córdoba. Carmen Herrera, la matriarca de 72 años, observaba desde el balcón principal, mientras los peones ultimaban los preparativos en el patio central. Sus manos arrugadas se aferraban al rosario de perlas que había pertenecido a su madre, y sus ojos grises reflejaban una preocupación que iba más allá de los nervios típicos de cualquier celebración. Durante los últimos 5 años, cada boda celebrada en la hacienda había terminado de la misma manera inexplicable. Al amanecer siguiente, uno de los niños de la familia simplemente desaparecía sin dejar rastro. La primera vez había sido durante la boda de Alejandro, el hijo mayor, en 1866. Su pequeño primo de 8 años, Mateo, había sido encontrado por última vez jugando cerca de los establos antes de la cena. Al día siguiente, su cama permanecía intacta, como si nunca hubiera sido ocupada. La segunda ocasión fue en la boda de Victoria, la hija mayor, el año pasado. Esta vez desapareció Lucía, una niña de apenas 5 años, hija de los trabajadores de confianza. Las búsquedas se extendieron por semanas, involucrando a toda la comarca, pero jamás se halló el menor indicio. Don Aurelio Herrera, un hombre de 60 años con bigote canoso y porte militar, heredado de sus días en la guerra contra los franceses, se negaba rotundamente a cancelar la boda de Esperanza. «Son coincidencias», repetía constantemente a su esposa y a cualquiera que osara sugerir lo contrario. «Esta familia no se va a dejar intimidar por supersticiones». Pero Carmen conocía a su esposo desde hacía 4 décadas, y podía ver en sus ojos el mismo miedo que la carcomía por dentro. El padre Miguel Santamaría, el cura del pueblo que había oficiado ambas bodas anteriores, había intentado declinar la invitación para esta tercera ceremonia. Sin embargo, la influencia y la generosidad de los Herrera hacia la iglesia local hacían imposible rechazar su petición. Durante los días previos a la boda, el sacerdote había pasado largas horas en oración, bendiciendo cada rincón de la hacienda con agua bendita y recitando salmos de protección. La hacienda San Nicolás era una construcción imponente del siglo XVIII. Sus muros de adobe se alzaban entre extensas plantaciones de caña de azúcar. El patio central, rodeado de corredores con arcos de cantera, había sido escenario de celebraciones familiares durante generaciones. Las habitaciones se distribuían en 2 plantas, y en el ala oeste se encontraba la capilla privada, ornamentada con retablos dorados. Los preparativos habían comenzado 2 meses atrás. Se trajo vino de Parras y postres de las mejores reposteras de Veracruz. Esperanza lucía un vestido de seda francesa que había requerido 6 meses de trabajo. Sin embargo, conforme se acercaba el día de la ceremonia, un aire de tensión se había apoderado de la hacienda. Los trabajadores evitaban el contacto visual con la familia y las conversaciones se reducían a murmullos. Juana había confesado a Carmen que varios peones habían solicitado permisos para ausentarse durante el fin de semana de la boda. «Señora», le había dicho Juana mientras preparaban el inventario en la cocina, «la gente del pueblo está hablando. Dicen que esta casa está maldita, que algo malo se despierta cada vez que se celebra un matrimonio aquí». Carmen había intentado tranquilizar a la mujer, pero por dentro sabía que los rumores tenían base sólida.
Durante las noches previas a las dos bodas anteriores, varios miembros de la familia habían reportado escuchar pasos extraños en los corredores, puertas que se abrían solas y susurros de las paredes. Don Aurelio insistía en que se trataba de nervios y sugestión, pero Carmen había visto demasiado como para descartar lo inexplicable. La familia había amasado su fortuna durante el comercio con España antes de la independencia. Con los años, diversificaron hacia agricultura y ganadería, adquiriendo vastas tierras que constituían uno de los latifundios más productivos del estado. Pero junto con la riqueza, la familia había heredado también las tensiones sociales que caracterizaban al México de la época. Los peones que trabajaban en sus plantaciones vivían en condiciones precarias, sujetos a un sistema de deudas que los mantenía prácticamente en servidumbre. Las revueltas campesinas que habían sacudido otras regiones del país no habían llegado aún a Veracruz, pero los rumores de levantamientos en estados vecinos mantenían a los terratenientes en constante estado de alerta. Don Aurelio había servido como coronel en las fuerzas republicanas durante la intervención francesa, luchando bajo las órdenes del general Porfirio Díaz en la batalla de Puebla. Esta experiencia militar le había enseñado la importancia de mantener el orden y la disciplina, principios que aplicaba con rigidez en el manejo de su hacienda. Sin embargo, también había desarrollado una comprensión pragmática de que el poder absoluto podía generar resentimientos que, eventualmente, encontrarían formas de manifestarse. Los desaparecimientos habían comenzado a generar una atmósfera de desconfianza mutua entre los diferentes sectores de la hacienda. Los trabajadores sospechaban que la familia estaba involucrada en prácticas ocultas, mientras que los Herrera empezaban a cuestionar la lealtad de sus empleados. Esta tensión se había intensificado después del segundo incidente, cuando surgieron rumores de que el desaparecimiento de la pequeña Lucía había sido un acto de venganza por parte de algún peón descontento. El día anterior a la boda, don Aurelio había convocado a una reunión privada con sus hijos varones y sus yernos. En el estudio principal, rodeados de libros de contabilidad, mapas de las propiedades y retratos de antepasados, discutieron las medidas de seguridad que implementarían durante la celebración. «Esta vez vamos a estar preparados», declaró don Aurelio, mientras servía brandy francés en copas de cristal bohemio. «He contratado a 6 vaqueros adicionales para vigilar el perímetro de la casa durante toda la noche. Nadie entrará ni saldrá sin nuestro conocimiento». Alejandro, el hijo mayor que ahora tenía 26 años y administraba una parte significativa de los negocios familiares, expresó sus dudas. «Papá, ¿no crees que deberíamos considerar celebrar la boda en la ciudad, en la iglesia principal? Esto está causando demasiada incertidumbre entre la gente». «Absolutely no», respondió don Aurelio con firmeza. «Los Herrera no huyen. Esta hacienda ha sido el hogar de nuestra familia durante 4 generaciones, y no vamos a permitir que algunos incidentes inexplicables nos obliguen a cambiar nuestras tradiciones». Victoria, que había llegado desde Puebla con su esposo para la boda de su hermana menor, compartía las preocupaciones de Alejandro. Durante su propia boda, ella había sido la última persona en ver a la pequeña Lucía con vida. La imagen de la niña, jugando con muñecas de trapo en el corredor sur, permanecía grabada en su memoria como una herida que no sanaba. «No podemos ignorar que esto está afectando a toda la comunidad», insistió Victoria. «Las familias del pueblo han comenzado a retirar a sus hijos de las celebraciones. Si continuamos así, terminaremos completamente aislados». Rodrigo Mendoza, el novio, había llegado 3 días antes acompañado de su padre y 2 hermanos. La familia Mendoza, aunque próspera,
No tenía la misma influencia política y económica que los Herrera, por lo que consideraban este matrimonio como una oportunidad valiosa para expandir sus propios negocios. Sin embargo, los rumores sobre las desapariciones habían llegado hasta Córdoba, generando nerviosismo entre los invitados que habían viajado desde esa ciudad. Don Fernando Mendoza, un hombre astuto de 55 años que había prosperado en el comercio de café, había expresado discretamente sus inquietudes a don Aurelio durante una cena privada. «Aurelio, entiendes que esto pone a nuestras dos familias en una posición delicada. Si algo llegara a suceder durante la boda». «No va a suceder nada», lo interrumpió don Aurelio. «Te doy mi palabra de caballero. Esta celebración será diferente». Pero por más que don Aurelio proyectara confianza, Carmen podía percibir la tensión en su comportamiento. Durante las últimas semanas, su esposo había comenzado a beber más de lo habitual, y sus noches se habían vuelto inquietas. Ella misma había experimentado pesadillas recurrentes en las que veía a niños llamándola desde las sombras, con voces que se desvanecían cuando intentaba acercarse. Los empleados de mayor confianza habían comenzado a reportar actividades extrañas en las áreas menos transitadas de la hacienda. Eustaquio, el capataz de los establos, había mencionado que los caballos se mostraban particularmente nerviosos durante las últimas semanas, especialmente cerca del granero viejo, que se encontraba en la parte posterior de la propiedad. Varios peones habían solicitado no trabajar en esa área después del atardecer. La situación se había complicado aún más cuando Carmen recibió una visita inesperada de doña Soledad Vázquez, una anciana curandera del pueblo que gozaba de gran respeto en la comunidad local. La mujer, que debía tener más de 80 años, había llegado a la hacienda caminando bajo el sol del mediodía, apoyándose en un bastón tallado y cargando un morral de yute. «Señora Carmen», le había dicho doña Soledad con voz temblorosa pero determinada, «vengo a advertirle que no celebre esa boda. Hay fuerzas en esta casa que no están en paz, fuerzas que se alimentan de la alegría y la inocencia». Carmen había recibido a la anciana en el salón principal, ofreciéndole agua fresca y un lugar para descansar. Aunque don Aurelio desaprobaba cualquier tipo de consulta con curanderas o personas que él consideraba supersticiosas, Carmen había desarrollado un respeto profundo hacia la sabiduría tradicional durante los años de incertidumbre que había vivido. «Doña Soledad, ¿qué es lo que usted ha visto?», preguntó Carmen, bajando la voz para asegurarse de que ningún otro miembro de la familia pudiera escuchar la conversación. «He visto a los niños, señora, los que desaparecieron. Vienen a mí en sueños, pero no están en paz. Están llamando, pidiendo que alguien los ayude a encontrar el camino de regreso». Las palabras de la curandera habían confirmado los peores temores de Carmen. Durante las noches siguientes a cada desaparición, ella había experimentado sueños vívidos en los que escuchaba voces infantiles llamando su nombre. Al principio había atribuido estas experiencias al dolor y la culpabilidad que sentía por no haber podido proteger a los niños. Pero la visita de doña Soledad le había dado una perspectiva diferente. «¿Hay algo que podamos hacer?», había preguntado Carmen. «El problema no está en los niños, señora. El problema está en esta casa, en algo que sucedió aquí hace muchos años y que nunca fue resuelto. Los matrimonios despiertan esa energía porque representan nuevos comienzos, y hay algo que no quiere permitir que la vida continúe». Doña Soledad había permanecido en la hacienda durante 2 horas, recorriendo discretamente los diferentes espacios y deteniéndose especialmente en la capilla y en el granero viejo. Al momento de despedirse, había dejado a Carmen un pequeño saquito de hierbas secas con instrucciones específicas de quemarlo durante la noche de bodas.
Si no pueden detener la celebración, al menos protejan a los niños, manténganlos juntos con luz y no los dejen solos ni por un momento. La advertencia de doña Soledad había intensificado la angustia de Carmen, pero también le había proporcionado un plan de acción. Durante los días siguientes, había organizado discretamente que todos los niños que asistirían a la boda permanecieran en el salón principal durante toda la noche, bajo la vigilancia constante de las mujeres de más confianza. El último día antes de la boda, mientras supervisaba los arreglos florales en la capilla, Carmen se había encontrado con Esperanza, quien lucía más pálida y nerviosa de lo que era normal en una novia. La joven había estado viviendo en la hacienda durante las 2 semanas previas a la ceremonia, pero su comportamiento había cambiado notablemente durante los últimos días. «Mamá», le había susurrado Esperanza mientras ajustaban las azucenas alrededor del altar. «Anoche escuché algo extraño, pasos en el corredor, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado». Carmen había abrazado a su hija, sintiendo cómo temblaba ligeramente. «Esperanza, mañana después de la ceremonia, tú y Rodrigo se van a ir inmediatamente a Córdoba. Ya no van a pasar la noche de bodas aquí». «Pero mamá, es tradición. La tradición puede esperar. Lo importante es tu seguridad». Esa noche, Carmen había permanecido despierta hasta el amanecer, rezando y quemando las hierbas que le había dado doña Soledad. El humo dulce y penetrante se había extendido por toda la casa, y por primera vez en semanas había logrado conciliar un sueño profundo y sin pesadillas. El día de la boda amaneció claro y soleado, con una brisa marina que traía el aroma de sal y algas desde el puerto. Los primeros invitados comenzaron a llegar al mediodía, llegando en carruajes elegantes que levantaban nubes de polvo en el camino de acceso a la hacienda. Para las 3 de la tarde, más de 150 personas se habían congregado en el patio central, creando un ambiente festivo que contrastaba dramáticamente con la tensión que había dominado la casa durante las semanas previas. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la capilla privada de la hacienda, oficiada por el padre Miguel Santamaría, quien había llegado 2 horas antes para bendecir nuevamente todos los espacios. Esperanza lucía radiante en su vestido de seda francesa, con un velo de encaje que había pertenecido a su bisabuela. Rodrigo, vestido con un traje negro de casimir inglés, mostraba la nerviosidad típica de cualquier novio, aunque Carmen podía percibir que su inquietud iba más allá de los nervios habituales. Durante la ceremonia, todo transcurrió sin incidentes. Los votos fueron intercambiados con solemnidad, y las familias de ambos novios mostraron una alegría genuina que logró, temporalmente, disipar la atmósfera de ansiedad que había caracterizado los días previos. Los niños presentes, un total de 8 entre familiares e hijos de empleados, permanecieron sentados en las primeras bancas bajo la vigilancia estricta de sus madres. La recepción comenzó con un banquete de platillos tradicionales: mole veracruzano, pescado a la vizcaína, tamales y postres tropicales. Los músicos, mariachis de Jalisco y una orquesta de Veracruz, mantuvieron entretenidos a los invitados. Don Aurelio, que había logrado mantener una fachada de tranquilidad durante todo el día, brindó un discurso emotivo durante la cena. Hoy celebramos no solo la unión de 2 personas que se aman, sino también la continuación de tradiciones que han dado fortaleza a nuestras familias durante generaciones. En estos tiempos de incertidumbre política y social, es más importante que nunca mantener unidos los lazos que nos definen como mexicanos y como seres humanos. Sus palabras fueron recibidas con aplausos entusiastas, pero Carmen notó que varios de los empleados de la hacienda intercambiaban miradas significativas.
Durante los meses recientes, las conversaciones políticas se habían intensificado en todo el país. El gobierno de Benito Juárez enfrentaba desafíos constantes para consolidar la República después de años de guerra civil e intervención extranjera, y las tensiones entre diferentes sectores sociales se hacían cada vez más evidentes. Conforme avanzaba la noche, los invitados se distribuyeron en diferentes áreas de la hacienda. Los hombres de mayor edad se congregaron en el estudio de don Aurelio, discutiendo política y negocios mientras fumaban puros habanos y bebían brandy. Las mujeres se reunieron en el salón principal, intercambiando noticias familiares y comentando los últimos acontecimientos sociales de sus respectivas ciudades. Los jóvenes ocuparon el patio central, donde continuaba la música y el baile. Carmen había implementado discretamente su plan de seguridad para proteger a los niños. Los 8 pequeños presentes en la celebración fueron reunidos en una habitación especialmente preparada en el ala este de la casa, donde Juana y 2 empleadas de confianza mantenían vigilancia constante. La habitación había sido decorada con juguetes y dulces para mantener a los niños entretenidos, y se había instalado iluminación adicional para asegurar que ningún rincón permaneciera en sombras. Sin embargo, hacia las 10 de la noche, comenzaron a ocurrir incidentes que alteraron gradualmente el ambiente festivo. El primero fue reportado por uno de los músicos del mariachi, quien aseguró que había visto a una figura pequeña moviéndose entre las sombras del corredor norte, a pesar de que todos los niños se encontraban bajo supervisión en el ala este. «Señora», le había susurrado el músico a Carmen durante una pausa entre canciones. «Vi a un chamaco corriendo hacia el granero viejo. Pensé que debía avisarle». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura mientras se dirigía rápidamente a verificar la habitación donde estaban los niños. Para su alivio, los 8 pequeños se encontraban presentes y seguros, jugando con soldaditos de plomo bajo la vigilancia de las empleadas. No obstante, la preocupación había comenzado a carcomería nuevamente. El segundo incidente ocurrió media hora después, cuando varios invitados reportaron haber escuchado llantos infantiles provenientes del patio trasero. Don Aurelio organizó inmediatamente una búsqueda con algunos de los hombres presentes, pero no encontraron ninguna explicación para los sonidos. Los llantos habían cesado para cuando llegaron al área, dejando solo el murmullo del viento entre los árboles de mango. Rodrigo, que había estado disfrutando de su celebración hasta ese momento, comenzó a mostrar signos evidentes de nerviosismo. Durante su baile con Esperanza, le había confesado que empezaba a comprender por qué las familias del pueblo habían comenzado a evitar las celebraciones en la hacienda. «Esperanza, ¿no crees que deberíamos considerar la sugerencia de tu madre de irnos esta misma noche?», le había murmurado mientras bailaban un vals vienés. «Rodrigo, es nuestra noche de bodas. No podemos dejar a nuestras familias y huir como si fuéramos criminales. No es huir, es ser prudentes. Algo no está bien en esta casa». Esperanza, que había crecido en la hacienda y conocía cada rincón y cada historia, sabía que su esposo tenía razón, pero el orgullo familiar y la presión social hacían difícil tomar una decisión radical en medio de la celebración. Hacia la medianoche, cuando la mayoría de los invitados de mayor edad habían comenzado a retirarse a sus habitaciones o a emprender el viaje de regreso a sus respectivos hogares, ocurrió el incidente que cambiaría el curso de la noche para siempre. María Elena, una de las empleadas que vigilaba a los niños, llegó corriendo al salón principal con el rostro desencajado por el terror. «Señora Carmen, señor Aurelio, algo horrible está pasando». Todos los presentes se callaron inmediatamente y Carmen sintió que las piernas se le debilitaban. «¿Qué sucedió, María Elena?» «Los niños están bien, señora.
pero encontramos algo en el granero viejo. Eustaquio fue a revisar porque escuchó ruidos extraños y encontró ropa ensangrentada enterrada debajo del suelo. El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto. Don Aurelio palideció visiblemente, y varios de los invitados masculinos se acercaron para escuchar mejor la explicación. ¿Ropa de quién?, preguntó don Aurelio con voz ronca. «Ropa de niño, señor, pequeña como de la edad de los que desaparecieron». La conmoción fue inmediata. Las mujeres presentes comenzaron a murmurar entre ellas, y algunos de los hombres exigieron ver personalmente lo que había sido descubierto. Don Aurelio organizó un grupo de 5 hombres para acompañarlo al granero, incluyendo a Rodrigo y al padre Miguel Santamaría, quien había permanecido en la hacienda para bendecir la unión de los recién casados. El granero viejo se encontraba a unos 200 metros de la casa principal, en un área que había sido utilizada para almacenar grano durante las primeras décadas de funcionamiento de la hacienda. Durante los últimos años, el edificio había caído en desuso debido a la construcción de instalaciones más modernas y mejor ubicadas. Las paredes de adobe mostraban grietas considerables y el techo de tejas había comenzado a ceder en algunas secciones. Eustaquio los esperaba en la entrada del granero, sosteniendo una lámpara de aceite que proyectaba sombras inquietantes en las paredes deterioradas. El capataz, un hombre de 40 años que había trabajado para la familia durante más de 2 décadas, mostraba un nerviosismo que don Aurelio jamás había visto en él. «Señor, está aquí atrás». Estaba revisando, porque los caballos han estado muy inquietos estos días, y pensé que tal vez había algún animal salvaje escondido. Pero cuando empecé a cavar donde la tierra se veía removida recientemente, los condujo hacia la parte posterior del granero, donde efectivamente se podía observar que la tierra había sido removida y vuelto a apisonar recientemente. Eustaquio había excavado un hoyo de aproximadamente 1 metro de diámetro y medio metro de profundidad, y en el fondo eran visibles piezas de tela que claramente habían estado enterradas. El padre Miguel Santamaría se acercó primero, bendiciendo el área mientras Eustaquio extraía cuidadosamente las piezas de tela. Lo que emergió del hoyo causó que varios de los hombres presentes retrocedieran con expresiones de horror. Se trataba de 2 conjuntos de ropa infantil, un vestido azul con encajes blancos que varios recordaron haber visto en la pequeña Lucía, y pantalones cortos de lino con una camisa blanca que correspondían al atuendo que había usado Mateo en su última aparición. Pero lo más perturbador no era el reconocimiento de las prendas, sino su condición. Ambos conjuntos estaban empapados en una sustancia oscura que a la luz de las lámparas era claramente identificable como sangre seca. La cantidad era tan considerable que resultaba evidente que quien había usado esas ropas había sufrido heridas graves o algo peor. «Dios mío», murmuró el padre Miguel mientras se santiguaba repetidamente. «¿Qué clase de maldad se ha cometido aquí?» Don Aurelio, que había mantenido su compostura durante toda la situación, finalmente mostró signos de quebrarse. Sus manos temblaban mientras examinaba las ropas y su rostro había adquirido un color ceniciento que lo hacía parecer 10 años mayor. «Esto no puede estar pasando», repetía una y otra vez. «Esto no puede estar pasando en mi casa». Rodrigo, que había permanecido relativamente callado durante todo el proceso, se acercó a don Aurelio con una expresión que combinaba terror y determinación. «Don Aurelio, creo que es momento de llamar a las autoridades. Esto ya no es un asunto que la familia pueda manejar internamente». «Las autoridades», respondió don Aurelio con amargura, «van a convertir esto en un escándalo que destruirá el nombre de nuestra familia. Van a asumir que alguno de nosotros está involucrado. Pero, don Aurelio, si no hacemos nada y vuelve a suceder,
La conversación fue interrumpida por gritos provenientes de la dirección de la casa principal. Todos se giraron inmediatamente y pudieron ver figuras corriendo en el patio, iluminadas por las antorchas que habían sido colocadas para la celebración. María Elena apareció nuevamente, esta vez acompañada de Juana, ambas corriendo hacia el granero con evidente desesperación. «Señor Aurelio, venga rápido, ha desaparecido otro niño». El impacto de estas palabras fue como un golpe físico para todos los presentes. A pesar de todas las precauciones, a pesar de la vigilancia constante, a pesar de mantener a los niños en un área controlada con iluminación y supervisión, lo impensable había vuelto a ocurrir. «¿Cuál de los niños?», preguntó don Aurelio mientras comenzaba a correr hacia la casa, seguido por el resto del grupo. «Santiago, el hijo de don Fernando Mendoza. Tenía que ir al excusado, y una de las muchachas lo acompañó, pero cuando llegaron allá, él entró solo y ya no salió. La muchacha esperó afuera, y después de unos minutos entró a buscarlo, pero ya no estaba». Santiago Mendoza era un niño de 7 años, el hijo menor de la familia del novio. Era un pequeño particularmente vivaz y sociable que había pasado la mayor parte de la celebración jugando con los otros niños y encantando a los adultos con su personalidad alegre. La idea de que algo pudiera haberle sucedido era devastadora no solo para su familia, sino para todos los presentes. Cuando llegaron a la casa, encontraron a don Fernando Mendoza en un estado de agitación extrema, organizando grupos de búsqueda mientras su esposa lloraba desconsoladamente en brazos de otras mujeres. Los invitados restantes se habían dividido en equipos para registrar cada rincón de la hacienda, desde los establos hasta las habitaciones más remotas. «Fernando», le dijo don Aurelio a su consuegro, «vamos a encontrarlo. Te prometo que vamos a encontrarlo». «¿Cómo me prometes eso, Aurelio?», respondió don Fernando con una mezcla de dolor y acusación. «¿Cómo me prometes eso cuando acabamos de encontrar ropa ensangrentada de los otros niños que desaparecieron?» La tensión entre ambos hombres era palpable y amenazaba con escalar a algo más serio si no se manejaba cuidadosamente. Rodrigo intervino, colocándose entre su padre y su suegro. «Papá, don Aurelio, este no es el momento para discusiones. Tenemos que concentrarnos en encontrar a Santiago». Carmen, que había llegado al área después de asegurar que los otros 7 niños estuvieran bajo protección aún más estricta, se acercó a la esposa de don Fernando para ofrecerle consuelo. Doña Isabel Mendoza, una mujer de aproximadamente 40 años que había sido educada en los conventos más prestigiosos de la capital, se encontraba en un estado de shock que la hacía temblar incontrolablemente. «Isabel, querida, vamos a encontrar a Santiago. Tiene que estar escondido en algún lugar de la casa. Tal vez se asustó con toda la conmoción. Carmen, tú sabes que esto no es normal. Tú sabes que algo terrible está pasando aquí». Carmen no podía negar la verdad de esas palabras. Los eventos de la noche habían confirmado sus peores temores y habían demostrado que todas las precauciones implementadas habían sido insuficientes. Algo o alguien en la hacienda tenía la capacidad de hacer desaparecer a los niños sin dejar rastro, incluso bajo vigilancia estricta. La búsqueda se extendió durante toda la noche. Grupos de hombres armados con lámparas y antorchas recorrieron sistemáticamente cada edificio, cada granero, cada rincón de las extensas propiedades de la hacienda. Se revisaron pozos, se exploraron cuevas naturales en las colinas cercanas y se interrogó a cada empleado sobre cualquier actividad sospechosa que hubieran observado. El padre Miguel Santamaría organizó una vigilia de oración en la capilla, donde las mujeres se reunieron para rezar por el regreso seguro de Santiago.
Las velas votivas creaban un ambiente solemne que contrastaba dramáticamente con la alegría que había dominado la celebración apenas unas horas antes. Conforme pasaban las horas sin ningún resultado positivo, la desesperación comenzó a transformarse en algo más oscuro. Las sospechas mutuas empezaron a aflorar, y las tensiones sociales, que habían permanecido bajo la superficie durante años, comenzaron a manifestarse abiertamente. Al amanecer del día siguiente, la búsqueda de Santiago se había convertido en una operación masiva que involucró a más de 50 hombres de la hacienda y las propiedades vecinas. El prefecto municipal de Veracruz había sido notificado, y se esperaba la llegada de autoridades federales durante el transcurso del día. La celebración de bodas se había transformado en una pesadilla que amenazaba con destruir no solo la reputación de la familia Herrera, sino también la estabilidad social de toda la región. Don Fernando Mendoza había pasado la noche sin dormir, coordinando personalmente los equipos de búsqueda y rehusándose a aceptar cualquier sugerencia de descanso. Su estado físico y emocional era deplorable, y varios de los presentes comenzaron a expresar preocupación por su salud. Su esposa había caído en un estado de colapso nervioso que requirió la atención de un médico traído especialmente desde el puerto. Carmen se encontraba en un dilema terrible. Por un lado, sentía la responsabilidad moral de revelar la información que había recibido de doña Soledad sobre las fuerzas sobrenaturales que podrían estar operando en la hacienda. Por otro lado, sabía que cualquier mención de elementos esotéricos sería descartada inmediatamente por su esposo y podría complicar aún más las relaciones con la familia Mendoza y las autoridades. Durante las primeras horas de la mañana, mientras los hombres continuaban la búsqueda externa, Carmen decidió realizar su propia investigación en el interior de la casa. Acompañada únicamente por Juana, comenzó un recorrido sistemático de todas las habitaciones, buscando cualquier detalle que pudiera haber sido pasado por alto durante las búsquedas nocturnas. Fue en el desván de la casa, un área que rara vez era visitada y que se utilizaba principalmente para almacenar muebles antiguos y documentos familiares, donde Carmen hizo un descubrimiento que cambiaría su comprensión de toda la situación. Entre cajas polvorientas y baúles cubiertos con sábanas, encontró un cofre de madera tallada que no recordaba haber visto anteriormente. El cofre estaba cerrado con llave, pero Juana logró forzar la cerradura utilizando un cuchillo de cocina. En el interior encontraron una colección de documentos, fotografías y objetos personales que claramente habían permanecido ocultos durante muchos años. Lo que más llamó su atención fue un diario encuadernado en cuero que llevaba la fecha de 1847 y estaba escrito con la elegante caligrafía de una mujer. El diario pertenecía a Esperanza Herrera de Santibáñez, la hermana mayor de don Cayetano Herrera, el abuelo de Aurelio. Carmen recordaba vagamente haber escuchado menciones de esta tía abuela durante su juventud, pero siempre en términos evasivos que sugerían que su historia involucraba algún tipo de escándalo familiar. Las primeras páginas describían la vida cotidiana en la década de 1840. Sin embargo, el tono cambiaba dramáticamente cuando Esperanza relataba los problemas de su esposo Nicolás con las ideas políticas liberales que las familias conservadoras consideraban peligrosas. Esperanza Herrera de Santibáñez había estado casada con Nicolás Santibáñez, un militar mexicano que había servido en las guerras de independencia y que posteriormente había adquirido tierras en la región de Veracruz. El matrimonio había sido arreglado por las familias, pero aparentemente había evolucionado hacia una relación de afecto mutuo y respeto.
El problema había comenzado cuando Nicolás desarrolló ideas políticas que las familias conservadoras de la región consideraban radicales y peligrosas. Influenciado por las corrientes liberales que circulaban en México durante esos años, Nicolás había comenzado a cuestionar el sistema de servidumbre que mantenía a los peones en condiciones de virtual esclavitud en las haciendas. Las entradas del diario correspondientes a 1846 revelaban que Nicolás había comenzado a implementar reformas en sus propiedades, ofreciendo salarios justos a los trabajadores, construyendo escuelas para sus hijos y estableciendo un sistema de atención médica básica. Estas iniciativas habían generado considerable tensión con otros terratenientes de la zona, quienes veían estas reformas como una amenaza directa a la estabilidad del sistema económico y social que sustentaba su riqueza. La situación se había intensificado cuando Nicolás comenzó a organizar reuniones secretas con líderes campesinos de la región, discutiendo la posibilidad de implementar reformas más amplias que redistribuyeran la tierra de manera más equitativa. Estas actividades no pasaron desapercibidas para las autoridades locales ni para las familias terratenientes más poderosas. La entrada del diario correspondiente al 15 de marzo de 1847 describía una reunión familiar tensa en la que don Cayetano Herrera había confrontado a su hermana sobre las actividades de su esposo. Cayetano vino hoy con una expresión que jamás había visto en él. Me dijo que las actividades de Nicolás están poniendo en peligro no solo nuestros negocios, sino también la seguridad de toda la familia. Me pidió que convencionara a mi esposo de abandonar sus ideas revolucionarias. Pero, ¿cómo puedo pedirle que traicione sus convicciones más profundas? Las siguientes entradas revelaban que la presión sobre Nicolás se había intensificado considerablemente. Otros terratenientes habían comenzado a boicotear sus negocios y había recibido amenazas anónimas advirtiendo que cesara sus actividades políticas. Esperanza describía el deterioro gradual del estado emocional de su esposo, quien se había vuelto paranoico y desconfiado. La entrada del 28 de abril de 1847 contenía información que hizo que Carmen sintiera un escalofrío. Nicolás ha desaparecido. Salió ayer por la tarde para reunirse con algunos de los líderes campesinos en el pueblo y no ha regresado. Cayetano dice que probablemente huyó porque sabía que las autoridades estaban investigando sus actividades. Pero yo sé que mi esposo jamás me habría abandonado sin explicación. Algo terrible le ha sucedido. Las búsquedas de Nicolás Santibáñez se habían extendido durante semanas, pero nunca se encontró rastro de él. Las autoridades habían concluido oficialmente que había huido para evitar ser arrestado por sedición, pero Esperanza había mantenido la convicción de que había sido víctima de violencia. La parte más perturbadora del diario comenzaba con la entrada del 15 de mayo de 1847. He descubierto algo horrible. Mientras organizaba los documentos de Nicolás, encontré cartas que revelan que Cayetano y otros terratenientes habían estado planeando eliminarlo durante semanas. No solo eso, sino que también encontré evidencias de que han estado usando métodos similares para silenciar a otros líderes que consideran problemáticos. Carmen sintió que las manos le temblaban mientras leía esta revelación. Si era cierta, significaba que la familia Herrera había estado involucrada en actividades criminales durante décadas y que las desapariciones actuales podrían estar conectadas con eventos del pasado. Las entradas siguientes del diario describían los esfuerzos desesperados de Esperanza por obtener justicia para su esposo. Había intentado contactar a autoridades federales, pero su condición de mujer y la influencia política de su hermano habían hecho imposible que sus acusaciones fueran tomadas en serio.
La entrada del 3 de junio de 1847 reveló que Esperanza había descubierto el destino final de su esposo. Eustaquio padre, el capataz anterior, me reveló la verdad antes de morir. Nicolás fue asesinado por orden de Cayetano y otros terratenientes. Su cuerpo fue enterrado en el granero viejo, en el mismo lugar donde solían reunirse con los trabajadores para planear las reformas. Cayetano pensó que sería una forma de enviar un mensaje a cualquiera que tuviera ideas similares. Carmen cerró el diario bruscamente sintiendo náuseas. La conexión entre los eventos del pasado y las desapariciones actuales era demasiado evidente para ser ignorada. El granero viejo donde habían encontrado la ropa ensangrentada era el mismo lugar donde había sido enterrado Nicolás Santibáñez más de 20 años atrás. Juana, que había estado observando la reacción de Carmen, se acercó con preocupación evidente. «Señora, ¿qué dice ese libro? Juana, ¿tú sabes algo sobre lo que sucedió con Nicolás Santibáñez?» La expresión de Juana cambió inmediatamente, revelando una mezcla de miedo y conocimiento que había estado oculto durante años. «Señora, hay cosas que la gente del pueblo sabe pero nunca dice, cosas sobre por qué los trabajadores evitan el granero viejo, especialmente durante las noches». «¿Qué tipo de cosas?» «Dicen que el espíritu de don Nicolás nunca encontró paz, que sigue buscando justicia para lo que le hicieron. Y dicen que cada vez que la familia celebra algo importante, él recuerda que su propia vida fue destruida por la codicia y el poder». Carmen sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. Las desapariciones no eran actos aleatorios de violencia, sino manifestaciones de una injusticia que nunca había sido reconocida ni reparada. El espíritu de Nicolás Santibáñez, según las creencias populares, estaba cobrando venganza por su asesinato y por la destrucción de sus ideales de justicia social. «Juana, ¿crees que doña Soledad sabía sobre esto?» «Señora, doña Soledad sabe muchas cosas que otros prefieren olvidar. Ella fue amiga de la esposa de Eustaquio padre y probablemente escuchó toda la historia cuando pasó». Carmen tomó la decisión de confrontar directamente a su esposo con la información del diario. Aunque sabía que don Aurelio probablemente reaccionaría con negación y enojo, la situación había llegado a un punto en que los secretos familiares ya no podían mantenerse ocultos. Encontró a don Aurelio en su estudio, revisando mapas de la propiedad con algunos de los hombres que habían participado en la búsqueda nocturna. Su rostro mostraba la fatiga de una noche sin dormir y la tensión de lidiar con una crisis que parecía empeorar constantemente. «Aurelio, necesito hablar contigo en privado. Es urgente». Don Aurelio despidió a los otros hombres y se sentó pesadamente en su sillón de cuero, sirviéndose una copa de brandy a pesar de la hora temprana. «Carmen, espero que tengas buenas noticias, porque no creo poder soportar más problemas». Carmen colocó el diario sobre el escritorio y comenzó a explicar lo que había descubierto. Conforme relataba el contenido de las entradas, observaba cómo la expresión de su esposo pasaba de la sorpresa a la incredulidad, y finalmente a una palidez que sugería que al menos parte de la información no era completamente nueva para él. «¿Sabías algo sobre esto?», le preguntó Carmen cuando terminó su explicación. Don Aurelio permaneció en silencio durante varios minutos, bebiendo lentamente y mirando por la ventana hacia el granero viejo. Finalmente, habló con una voz que sonaba años más vieja que la mañana anterior. «Mi abuelo me contó una versión diferente de esa historia cuando yo era joven. Me dijo que Nicolás Santibáñez era un agitador peligroso que había amenazado con incitar una revuelta que habría causado violencia masiva en toda la región.
Me dijo que había sido necesario tomar medidas para proteger a las familias inocentes. ¿Medidas? ¿Te refiere al asesinato? Carmen, esos eran tiempos diferentes. El país acababa de perder la guerra con Estados Unidos. Había inestabilidad política en todas partes y cualquier disturbio local podría haber escalado a algo incontrolable. Carmen sintió una mezcla de horror y decepción al escuchar a su esposo justificar lo que claramente había sido un crimen. Aurelio, independientemente de las circunstancias, un hombre, fue asesinado y enterrado secretamente. Y ahora, 24 años después, niños inocentes están desapareciendo en el mismo lugar. Eso no puede estar conectado, Carmen. Los muertos no regresan para vengarse. Pero ¿y si sí? ¿Y si todo lo que está pasando es consecuencia de una injusticia que nunca fue reparada? La conversación fue interrumpida por golpes urgentes en la puerta del estudio. Don Fernando Mendoza entró sin esperar autorización, acompañado por dos hombres que Carmen no reconoció. Aurelio, estos caballeros son investigadores federales. Han venido desde la capital después de recibir reportes sobre las desapariciones. Los investigadores, que se presentaron como el teniente coronel Alejandro Vega y el inspector civil Roberto Muñoz, llevaban uniformes que reflejaban la autoridad del gobierno federal. Su presencia inmediata sugería que los eventos en la hacienda San Nicolás habían atraído atención en los niveles más altos del gobierno. «Señor Herrera», dijo el teniente coronel Vega, «necesitamos entrevistar a todos los miembros de su familia y empleados. También requerimos acceso completo a todas las áreas de su propiedad». Don Aurelio asintió, pero Carmen pudo percibir su nerviosismo. La llegada de autoridades federales complicaría significativamente cualquier intento de mantener ocultos los secretos familiares. «Coronel, por supuesto que cooperaremos completamente. Solo les pido que comprendan que esta situación es tan misteriosa para nosotros como para ustedes». El inspector Muñoz, un hombre de mediana edad con expresión astuta, se acercó al escritorio donde Carmen había dejado el diario. «¿Qué es este documento?». Carmen intercambió una mirada rápida con su esposo antes de responder. «Es un diario familiar que encontré esta mañana mientras buscaba pistas. Contiene información que podría ser relevante para la investigación». «¿Qué tipo de información?». Carmen tomó una decisión que sabía cambiaría el curso de toda la investigación. Información sobre un asesinato que ocurrió en esta propiedad en 1847, específicamente en el granero donde anoche encontramos ropa ensangrentada. El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto. Don Aurelio cerró los ojos, sabiendo que los secretos familiares que había esperado mantener ocultos estaban a punto de salir a la luz de la manera más pública y damaging posible. La revelación del asesinato de Nicolás Santibáñez transformó completamente el carácter de la investigación. Durante las siguientes 6 horas, los investigadores federales interrogaron sistemáticamente a todos los miembros de la familia Herrera, así como a los empleados de mayor antigüedad que podrían haber tenido conocimiento de los eventos del pasado. El ambiente en la hacienda había pasado de la desesperación por encontrar al niño desaparecido a la tensión de una investigación criminal formal. La excavación confirmó los peores temores. A 1,5 metros de profundidad encontraron restos de un esqueleto adulto enterrado boca abajo, junto con objetos personales, anillo grabado con NS, botones militares y fragmentos de tela. Más perturbadores fueron los huesos pequeños en una sección adyacente, correspondientes a niños enterrados sistemáticamente durante varios años. Don Fernando Mendoza, que había insistido en presenciar la excavación a pesar de las objeciones de los investigadores, sufrió un colapso emocional al ver los pequeños huesos. La posibilidad de que su hijo Santiago
hubiera sufrido el mismo destino que los otros niños era demasiado abrumadora para procesarla racionalmente. ¡Mi hijo!, gritaba mientras intentaba acercarse al área de excavación. «Tienen que encontrar a mi hijo». El inspector Muñoz había comenzado a construir una teoría del caso basada en los testimonios recolectados y la evidencia física. Durante una reunión privada con don Aurelio, Carmen y los otros miembros adultos de la familia presentó sus conclusiones preliminares. «Señor Herrera, la evidencia sugiere que alguien en esta propiedad ha estado utilizando el granero como lugar de entierro durante años. Los huesos de los niños muestran signos de violencia y la disposición sistemática indica que se trata de actos premeditados, no de accidentes. Don Aurelio había envejecido visiblemente durante las últimas 24 horas. Sus manos temblaban constantemente y su voz había perdido la autoridad que lo había caracterizado durante toda su vida. Inspector, le juro por la memoria de mi madre que ni yo ni ningún miembro de mi familia hemos estado involucrados en estos crímenes». «Eso puede ser cierto, señor Herrera, pero alguien con acceso regular a su propiedad ha estado cometiendo estos actos durante años, posiblemente décadas. Necesitamos identificar quién». Carmen había estado reflexionando sobre las palabras de Juana y las conversaciones que había tenido con doña Soledad. Aunque sabía que mencionar elementos esotéricos sería controversial, sentía la obligación moral de compartir toda la información que podría ser relevante. «Inspector», intervino Carmen, «hay algo más que debería considerar. Los empleados locales y la gente del pueblo han reportado actividades extrañas en esta área durante años. Hay una creencia generalizada de que los crímenes están conectados con fuerzas que van más allá de lo que podemos explicar racionalmente». El inspector Muñoz la miró con expresión escéptica, pero el teniente coronel Vega mostró mayor interés. Como militar que había servido en diferentes regiones de México, tenía experiencia con casos en los que las creencias populares proporcionaban información valiosa sobre crímenes reales. «Señora Herrera, ¿qué tipo de actividades extrañas?». Carmen describió los testimonios sobre apariciones, sonidos inexplicables y la sensación generalizada entre los trabajadores de que el granero estaba habitado por espíritus inquietos. También mencionó la visita de doña Soledad y sus advertencias sobre celebrar la boda. La curandera local creía que las celebraciones familiares despertaban algo en esta propiedad, algo relacionado con la injusticia cometida contra Nicolás Santibáñez. «¿Dónde podemos encontrar a esta curandera?», preguntó el teniente coronel. «Vive en el pueblo, pero...». Carmen vaciló antes de continuar. «Pero ella podría no estar dispuesta a hablar con autoridades federales. La gente local desconfía del gobierno». Juana, que había estado presente durante toda la conversación, se acercó a Carmen con una expresión que sugería que tenía información importante que compartir. «Señora, hay algo más que los señores necesitan saber». Los investigadores se giraron hacia ella, y Juana, a pesar de su nerviosismo evidente, continuó con determinación. «Eustaquio, el capataz actual, es hijo del Eustaquio que trabajaba aquí cuando mataron a don Nicolás. Su padre le contó toda la verdad antes de morir, incluyendo quiénes participaron en el asesinato y cómo han estado encubriendo otros crímenes durante todos estos años». Esta revelación causó conmoción inmediata. Don Aurelio palideció aún más, y Carmen sintió que finalmente estaban aproximándose a la verdad completa de lo que había estado sucediendo en la hacienda. «¿Dónde está Eustaquio ahora?», preguntó el inspector Muñoz. «No lo hemos visto desde anoche», respondió Juana. «Después de que encontró la ropa ensangrentada, desapareció. Algunos de los trabajadores dicen que lo vieron saliendo de la propiedad antes del amanecer».
Los investigadores organizaron inmediatamente una búsqueda para localizar al capataz, pero Carmen sospechaba que no lo encontrarían fácilmente. Si Eustaquio había estado involucrado en los crímenes o si tenía información incriminatoria sobre otros, probablemente había huido para protegerse. Durante las horas siguientes, mientras continuaba la búsqueda tanto de Santiago como de Eustaquio, Carmen decidió visitar personalmente a doña Soledad. A pesar de las objeciones de su esposo y las preocupaciones de los investigadores sobre su seguridad, sentía que la anciana curandera podría proporcionar perspectivas que no estarían disponibles a través de métodos convencionales de investigación. El pueblo más cercano a la hacienda se encontraba a aproximadamente 5 kilómetros, accesible por un camino serpenteante que cruzaba colinas cubiertas de vegetación tropical. Carmen viajó acompañada por 2 empleados de confianza, llevando agua y algunos regalos como muestra de respeto hacia la curandera. La casa de doña Soledad era una construcción modesta de adobe con techo de palma, rodeada de un jardín donde crecían hierbas medicinales y plantas que la anciana utilizaba en sus prácticas curativas. El aire alrededor de la propiedad tenía un aroma distintivo de copal y hierbas secas que creaba una atmósfera de tranquilidad que contrastaba marcadamente con la tensión que dominaba la hacienda. Doña Soledad las recibió como si hubiera estado esperando su visita. A pesar de su edad avanzada, sus ojos mantienen una claridad y agudeza que sugerían una inteligencia excepcional y una comprensión profunda de las complejidades humanas. Señora Carmen, sabía que vendría. Los espíritus me dijeron que finalmente la verdad iba a salir a la luz. Doña Soledad, necesito entender qué está pasando realmente en la hacienda. Los investigadores han encontrado huesos de niños enterrados en el granero y mi familia está siendo acusada de crímenes terribles. La anciana las invitó a sentarse en su sala principal, donde las paredes estaban decoradas con imágenes religiosas, hierbas colgantes y objetos que claramente tenían significado espiritual. Preparó té de hierbas locales mientras organizaba sus pensamientos para proporcionar la información más útil posible. Señora, lo que está pasando en su casa no es solo obra de los vivos. Cuando Nicolás Santibáñez fue asesinado, su espíritu no pudo encontrar paz porque la injusticia nunca fue reconocida, pero hay algo más. Alguien ha estado utilizando esa energía para encubrir sus propios crímenes. ¿Qué quiere decir con eso? Durante los años después del asesinato de don Nicolás, empezaron a desaparecer niños del pueblo. Al principio eran pocos, y las familias pensaban que habían huido o que habían tenido accidentes, pero con el tiempo, la gente se dio cuenta de que siempre pasaba lo mismo. Los niños desaparecían cuando había celebraciones en la hacienda. Doña Soledad explicó que Eustaquio padre había sido testigo del asesinato de Nicolás Santibáñez, pero había sido obligado a mantenerse callado bajo amenaza de muerte para él y su familia. Con los años había desarrollado una forma de venganza que combinaba justicia personal con beneficio económico. Eustaquio padre comenzó a secuestrar niños durante las celebraciones, utilizando el miedo y las supersticiones para que nadie sospechara de él. Vendía algunos a tratantes que los llevaban a otras regiones y mataba a otros cuando se volvían problemáticos. Siempre utilizaba el granero porque sabía que la gente le tenía miedo por los espíritus. Esta explicación proporcionaba una lógica terrible pero comprensible para los eventos que habían plagado la hacienda durante décadas. Eustaquio padre había utilizado la atmósfera de terror sobrenatural para encubrir sus actividades criminales.
mientras que la familia Herrera había preferido creer en explicaciones sobrenaturales en lugar de investigar la posibilidad de que alguien en su propia propiedad fuera responsable. ¿Y el Eustaquio actual?, preguntó Carmen. Siguió los pasos de su padre. Aprendió que podía ganar dinero con el tráfico de niños y que la reputación de la hacienda como lugar maldito lo protegería de sospechas. Carmen sintió una mezcla de horror y alivio. Horror por la extensión de los crímenes que habían ocurrido en su propiedad durante años, pero alivio por saber que había una explicación racional que no involucraba a su familia directamente en los asesinatos. Doña Soledad, ¿cree usted que Santiago, el niño que desapareció anoche, todavía podría estar vivo? La anciana cerró los ojos y permaneció en silencio durante varios minutos, como si estuviera consultando fuentes de información no disponibles para otras personas. Finalmente, abrió los ojos con una expresión que combinaba esperanza y urgencia. Está vivo, pero no por mucho tiempo. Eustaquio lo tiene escondido en algún lugar fuera de la hacienda, esperando a que la situación se calme para transportarlo. Pero con toda la atención que han atraído los investigadores, va a eliminar la evidencia pronto. Carmen se levantó inmediatamente, sabiendo que tenía que regresar a la hacienda para compartir esta información con los investigadores. Doña Soledad la detuvo antes de que saliera, entregándole un pequeño saquito de hierbas. Para protección, le dijo, y recuerde, cuando encuentren a ese hombre, asegúrese de que confiese todo lo que ha hecho. Solo cuando se reconozca toda la verdad, los espíritus podrán encontrar paz. El viaje de regreso a la hacienda fue tenso y urgente. Carmen sabía que cada hora que pasaba reducía las posibilidades de encontrar a Santiago con vida, pero también sabía que ahora tenían información específica que podría guiar la búsqueda de manera más efectiva. Cuando llegó a la hacienda, encontró que la situación había evolucionado significativamente. Los investigadores habían localizado la cabaña donde vivía Eustaquio, ubicada en una área remota de la propiedad, que rara vez era visitada por la familia. La estructura había sido abandonada precipitadamente, pero contenía evidencia que confirmaba las sospechas sobre las actividades del capataz. En la cabaña encontraron documentos que revelaban una red de tráfico de niños que se extendía a varias regiones del país. Había listas de nombres, fechas y cantidades de dinero que sugerían que Eustaquio había estado vendiendo niños secuestrados durante años. También encontraron objetos personales que pertenecían claramente a algunos de los niños que habían desaparecido. El teniente coronel Vega había organizado equipos de búsqueda para explorar todas las propiedades abandonadas en un radio de 10 kilómetros alrededor de la hacienda. La teoría era que Eustaquio mantendría a Santiago en un lugar seguro pero accesible hasta que pudiera completar la transacción o eliminar la evidencia. Carmen compartió inmediatamente la información obtenida de Doña Soledad, incluyendo la sugerencia de que Santiago todavía estaba vivo, pero en peligro inmediato. Los investigadores recibieron esta información con una mezcla de escepticismo y desesperación. Aunque las fuentes no eran convencionales, cualquier pista era valiosa en una situación tan crítica. Fue el inspector Muñoz quien sugirió examinar los registros financieros de Eustaquio para identificar propiedades o contactos que podrían ser relevantes. Al revisar los documentos encontrados en la cabaña, descubrieron referencias a una casa abandonada cerca del río, a aproximadamente 8 kilómetros de la hacienda, que había sido utilizada como almacén temporal. El rescate de Santiago Mendoza ocurrió al atardecer del segundo día después de la boda. Los investigadores encontraron al niño encerrado en el sótano de la casa abandonada, deshidratado y aterrorizado, pero físicamente ileso.
Eustaquio había huido después de escuchar la llegada de los equipos de búsqueda, pero fue capturado 3 días después, mientras intentaba cruzar la frontera hacia Guatemala. Durante el interrogatorio, Eustaquio confesó no solo su participación en el secuestro de Santiago, sino también su responsabilidad en las desapariciones anteriores y su colaboración en una red más amplia de tráfico de niños. Sus confesiones confirmaron las sospechas sobre la participación de su padre en el asesinato de Nicolás Santibáñez y revelaron detalles sobre otros crímenes que habían permanecido ocultos durante décadas. La investigación resultante expuso una red de corrupción y criminalidad que involucraba a funcionarios locales, comerciantes sin escrúpulos y terratenientes que habían utilizado su poder para encubrir actividades ilegales durante años. La familia Herrera fue exonerada de participación directa en los crímenes, pero su reputación quedó permanentemente manchada por su falta de vigilancia y su preferencia por explicaciones sobrenaturales en lugar de investigaciones serias. Don Aurelio nunca se recuperó completamente del escándalo. Aunque legalmente exonerado, la culpabilidad por haber permitido que tales crímenes ocurrieran en su propiedad sin detectarlos lo consumió durante los años restantes de su vida. La hacienda San Nicolás fue eventualmente vendida a una familia de Guadalajara, y los Herrera se trasladaron a la Ciudad de México, donde vivieron de manera modesta con los recursos que pudieron conservar. Carmen dedicó el resto de su vida a obras de caridad, específicamente enfocadas en proteger a niños vulnerables. Estableció una fundación que proporcionaba recursos para combatir el tráfico infantil y apoyar a familias que habían sido víctimas de estos crímenes. Su experiencia en la hacienda San Nicolás la había convertido en una defensora apasionada de la justicia social y la protección de los más vulnerables. La historia de los Herrera y la hacienda San Nicolás se convirtió en una leyenda local que combinaba elementos reales con aspectos sobrenaturales. Para algunas personas, los eventos demostraban la importancia de reconocer las injusticias del pasado y trabajar activamente para crear una sociedad más equitativa. Para otros, confirmaban la existencia de fuerzas espirituales que demandaban justicia cuando los sistemas humanos fallaban. Doña Soledad continuó viviendo en el pueblo hasta su muerte natural varios años después, reconocida como una fuente de sabiduría y guía espiritual para la comunidad. Antes de morir, había comentado que finalmente los espíritus de Nicolás Santibáñez y los niños asesinados habían encontrado paz, ahora que la verdad había sido revelada y la justicia había sido servida. El granero viejo fue demolido por orden de las nuevas propietarias de la hacienda y en su lugar se construyó un pequeño memorial dedicado a las víctimas de los crímenes. La inscripción en el memorial decía simplemente: en memoria de aquellos cuyas voces fueron silenciadas, pero cuya verdad finalmente fue escuchada. Los eventos tuvieron repercusiones que se extendieron más allá de la familia Herrera. La investigación expuso problemas sistémicos en el manejo de desapariciones infantiles. Se implementaron reformas para mejorar la supervisión de propiedades rurales y proteger comunidades vulnerables. La historia también contribuyó a un diálogo nacional más amplio sobre la justicia social y la responsabilidad de las élites económicas hacia las comunidades que dependían de ellas. En un país que estaba luchando por definir su identidad después de décadas de guerra civil e intervención extranjera, los eventos en Veracruz proporcionaron un ejemplo concreto de cómo las injusticias no resueltas podían perpetuarse a través de generaciones y manifestarse en formas impredecibles y trágicas. Para muchos mexicanos, la historia se convirtió en una parábola sobre la verdad y la justicia. Demostraba que ninguna familia estaba por encima de las leyes morales básicas.
La memoria de Nicolás Santibáñez se convirtió en símbolo para quienes buscaban un México equitativo, recordando las ideas de justicia son demasiado poderosas para ser silenciadas incluso por la muerte.